Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Seguramente te preguntarás, ¿un programa de filosofía en la radio cristiana? ¿Qué nos pueden aportar los filósofos a los cristianos? En este primer programa esperamos resolver esas preguntas y algo más, con la ayuda del doctor y catedrático de filosofía, además de profesor de teología, Javier Álvarez Ballesteros. Bienvenido, Javier. Pues bien hallado, muchas gracias. Estamos comenzando una serie sobre grandes pensadores, eso dice el título, y ¿por qué es importante el pensamiento? Pues aquí la respuesta parece obvia, porque el ser humano es un ser pensante. A diferencia de otros seres, incluso de los animales, el ser humano se plantea qué son las cosas. No nos basta con saber que hay cosas, eso lo saben también los perros y los gatos, que hay cosas, sino que el ser humano quiere saber qué son las cosas. Y no solamente esto, sino que además nos preguntamos no qué hay cosas y qué son las cosas que hay, sino el porqué de las cosas. Y fundamentalmente el pensamiento es esto, es buscar el porqué de las cosas, por qué las cosas son como son y no de otra manera. Y dentro del ámbito del pensamiento, ¿qué peculiaridades tiene el pensamiento filosófico? Pues bien, el pensamiento filosófico, a diferencia de otras formas de saber, como por ejemplo las distintas ciencias, el saber filosófico es un saber que aspira a buscar explicaciones totales de las cosas. Es decir, las ciencias se ocupan normalmente de una parte del universo, de una parcela concreta de la realidad. Son lo que llamamos hoy saberes especializados. Pues el físico estudia la naturaleza desde un determinado aspecto, los biólogos estudian la vida, los geógrafos estudian pues el relieve, mientras que el filósofo anhela encontrar una explicación global del universo. Es un saber que frente a la especialización aspira a la totalidad. Es por tanto un saber de ultimidades, es también un saber, digamos, radical, porque quiere ir a la raíz última de las cosas, es decir, no se contenta con dar una explicación inmediata, sino que busca siempre la causa última de las cosas, la causa de la causa, digamos, y también un saber crítico, es decir, que se cuestiona a sí mismo, que no da por supuestas muchas cosas e incluso las cosas que da por supuestas también se las cuestiona. La filosofía no tiene una utilidad práctica inmediata porque es un saber que se busca por sí mismo, es decir, es el afán de saber por saber. Y yo creo que es la realización de una expectativa del ser humano, que es la expectativa del conocimiento. El ser humano, los seres humanos necesitamos una explicación acerca del mundo que nos rodea, que nos permita ubicarnos en este mundo, y eso es lo que hace la filosofía. No produce garbanzos, pero sí nos orienta quizá en la vida, o intenta hacerlo por lo menos. Entonces, ¿cuáles son los temas esenciales por los que se interesa, si es que no lo has dicho ya? Desde el punto de vista, digamos, académico, de los problemas o preguntas que se formula la filosofía, pues se podrían distinguir sobre todo dos áreas. Una que tiene que ver con el conocimiento, con el saber, intenta decirle al hombre qué puede conocer, cuáles sus expectativas, digamos, desde el punto de vista teórico. Y luego otro aspecto sería el aspecto práctico de la filosofía, que intenta decirle al hombre no qué es lo que puede conocer, sino cómo debe comportarse la vida, qué debe hacer, y todo esto es lo que se llama la filosofía práctica. O sea, habría dos aspectos generales, uno sería filosofía teórica y otro sería filosofía práctica. Y luego, como ramas así un poquito más, digamos, concretas o especializadas, bueno, pero esto cómo se articula, pues podemos citar algunas áreas de trabajo de la filosofía. Una, por ejemplo, sería la lógica. La lógica es la parte de la filosofía que se ocupa del razonamiento correcto. Es decir, intenta analizar cuáles son las formas
correctas de hacer un razonamiento que sea formalmente válido. Es decir, no estudia el contenido sobre lo que se está hablando, sino que estudia la forma deductiva que se utiliza para llegar o no a una conclusión. Esa sería una parte de la filosofía muy interesante, que es para algunos, para Aristóteles, por ejemplo, la lógica era una propedéutica del saber. O sea, antes de hacer filosofía, uno tenía que saber lógica. Uno tenía que saber cómo se razona bien, cómo se razona mal, para poder comenzar a razonar. Una segunda parte de la filosofía o de los problemas que aborda la filosofía es lo que se llama la gnoseología o teoría del conocimiento. Y aquí lo que se estudia es qué significa conocer. Esta es una palabra que utilizamos muy a menudo, que yo conozco tal cosa o yo sé tal cosa, pero ¿qué significa conocer? ¿Qué es conocer algo? ¿Qué aspectos o qué elementos intervienen en el conocimiento? ¿Cuál es el alcance del conocimiento? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento humano? ¿Podemos conocerlo todo o el conocimiento humano tiene unos límites, unas barreras, unas fronteras? Esa sería otra rama muy importante también de la filosofía. La metafísica, por supuesto, que dicen que es la reina, ¿no?, de la filosofía, que se ocupa de el ser en tanto que tal. Es decir, si las ciencias estudian, como decíamos hace un momento, aspectos particulares de la realidad, la metafísica se pregunta, ¿qué es lo real? ¿Qué significa que algo es o existe? Ese sería el problema de la metafísica. Normalmente se distinguen dos partes en la metafísica. Una que es la ontología, que es el estudio del ente, del ser, y otro que es el estudio de la causa última del ser, que se llama teodicea o también teología natural. Luego hay, por supuesto, dentro de los seres hay un ser que es el más importante para nosotros, que es el ser humano. Entonces, la parte de la filosofía que estudia al ser humano se llama antropología filosófica. En la antropología puede haber distintos tipos. Hay una antropología física, que estudia al hombre desde el punto de vista biológico, médico, etc. Hay una antropología cultural, que estudia las distintas manifestaciones o modos de vida del ser humano en distintos entornos, pero la antropología filosófica pregunta cuál es la esencia, qué somos, hay un sentido para la vida humana, etc. Luego está la ética, que trata de el comportamiento humano desde el punto de vista de lo bueno o lo malo, la filosofía política, que trata sobre todo el tema de la justicia, luego hay filosofía de la educación, filosofía de la naturaleza, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Filosofía del derecho, filosofía de la religión, o sea, habría muchas subramas, digamos, del conocimiento filosófico. Es lo mismo, ya que lo has mencionado, ¿es lo mismo ética que moral? Bueno, es una buena pregunta para aclarar un poco qué es la filosofía. A ver, desde el punto de vista etimológico, del significado de las palabras, ética y moral son lo mismo. En el uso corriente, esta persona no tiene ética, esta persona no tiene moral. Por lo contrario, es muy ética o es muy moral. Viene a significar más o menos lo mismo. De hecho, hay un texto de Cicerón que viene a decir, dice, lo que nosotros llamamos mores, porque Cicerón era latino, lo que nosotros llamamos mores, ellos, los griegos, lo llaman ethos. Es decir, que mores, la teoría que estudia la moral y la ética, es lo mismo. O sea, desde el punto de vista, digamos, cotidiano, se pueden emplear como sinónimos. Ahora bien, desde un punto de vista más estricto, desde un punto de vista académico, se suele distinguir entre ética y moral. Te explico la diferencia. Pues desde un punto de vista más académico, más estricto, digamos, la moral sería el conjunto de valores, de normas, de pautas de conducta que hay en un determinado grupo social. Es decir, lo que en un determinado grupo social se considera bueno o malo, valioso desde el punto de vista ético o no valioso. Ahora, la ética sería una parte de la filosofía, por eso la distinción es interesante. La ética sería la parte de la filosofía que se ocupa de indagar el por qué esas cosas que se consideran buenas o malas reciben ese calificativo, ese atributo. Por ejemplo, alguien puede considerar matar es malo. Esto hay muchas morales que consideran que matar a un semejante es malo. Otras no, otras consideran pues que el matar a un ser humano en determinadas circunstancias puede ser algo correcto. Vamos a poner ese ejemplo. Matar es malo. Ahora, si preguntamos por qué matar es malo, ahí podremos dar distintas justificaciones atendiendo a distintos sistemas filosóficos. Pues matar es malo porque yo no quiero que me maten a mí.
pues sería una ética a lo mejor de carácter utilitarista, de carácter pragmático, pues es que no sería bueno que me matasen a mí, por tanto yo no mato a los demás. O una ética de carácter cristiano, pues no debo matar al otro porque el hombre tiene una dignidad intrínseca ya que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Sería una ética de carácter cristiano. O se pueden buscar otros fundamentos, otras razones por las cuales algo está bien o algo está mal. Es decir, la diferencia fundamental entre ética y moral estaría en que la moral es algo que está en vigor. Está mal mentir, está mal hacer determinada conducta. Este valor es bueno, esto se debe evitar, esto está prohibido. Ahora, la ética es una reflexión acerca de por qué esas cosas que consideramos buenas o malas en realidad lo son. Y por eso la ética es filosofía, lo otro es costumbres. Moral significa costumbre, uso, práctica, etc. ¿Tiene algún valor o importancia la filosofía en nuestros días? Bueno, yo pienso que sí. Personalmente yo pienso que sí. Como dices, hay mucha gente que hoy día considera que esto de pensar debe ser malo, que lo que hay que hacer es fundamentalmente consumir y consumir y consumir. Pero yo creo que si renunciamos a pensar, estamos renunciando a una parte esencialísima de lo que somos. Entonces yo creo que es muy importante recuperar esa dimensión del ser humano de entidad pensante. Además que el pensamiento filosófico en concreto es un pensamiento crítico. Entonces yo creo que es una especie de revulsivo de todo esto que estamos viviendo en la actualidad, que es un bombardeo y una continua imposición de ideas y de pensamientos, lo que se conoce como el pensamiento único, que te dicen, oiga, usted tiene que pensar de esta manera, usted tiene que creer esto, estos son los valores y todo el mundo tiene que aceptarlos. Y frente a eso, pues la filosofía dice, oiga, examine usted si eso que le están vendiendo es verdad o no y tome usted una postura propia ante la vida. Es decir, tenga una forma de existir crítica ante lo que le están ofreciendo. Porque, decía Platón, no se trata de una ligera cuestión, se trata de cómo debe vivirse la vida humana. Y si uno no está viviendo de acuerdo con la verdad, porque la verdad en realidad no le importa, pues yo creo que no vamos por buen camino. Y creo que en cierto sentido podemos decir que así nos luce el pelo. Por cierto, en todo este tiempo, que total son unos minutos nada más, tú has citado ya a Aristóteles, a Sócrates y a Platón. Entonces se impone una pregunta que tiene que ver con acercarnos a la filosofía. ¿Tanta influencia han tenido en la historia del pensamiento estos grandes pensadores griegos? Pues muchísima. Es decir, la filosofía, no solo la filosofía griega, sino que podemos ver cómo a lo largo de toda la historia, por un lado, los filósofos han sido personas que han reflexionado sobre el mundo en el cual estaban viviendo. Y es algo que yo te decía en la pregunta anterior, es algo que creo que no debemos dejar de hacer, cuestionarnos el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Y eso es algo que siempre han hecho los filósofos, en la Edad Media, en la época moderna, en la Antigüedad. Entonces nos narran y nos explican cómo fue la época en la que vivieron. Pero por otro lado también los filósofos, la filosofía, el pensamiento, influye en distintos eventos de la historia. Ha tenido consecuencias, ha tenido implicaciones importantísimas a lo largo de la historia, en todos los ámbitos. O sea, en el ámbito, se me ocurre ahora, por ejemplo, en el ámbito político, filosofías como, por ejemplo, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico de Marx. Fíjate, el marxismo, lo que ha significado y sigue significando hoy en el mundo, es un sistema de pensamiento, es un sistema filosófico, pero que tiene implicaciones después políticas, históricas, muy importantes. Por ejemplo, en la época moderna, pues surge una forma de ver la naturaleza diferente de cómo se veía en la época medieval. Es decir, los pensadores de la época moderna empiezan a analizar el porqué de las cosas, no desde el punto de vista de su causa última, sino de su explicación matemática, de su estructura matemática, y surge la ciencia moderna. La ciencia es una derivación, la ciencia moderna, que surge como una rama de la filosofía de la naturaleza. Desde el punto de vista también de la teología, ha habido siempre una conexión entre el pensamiento filosófico y el teológico, o sea que la relación es mutua. La historia influye en la filosofía que se hace en una determinada época. Ahora, por ejemplo, vivimos en una época que se llama posmoderna. ¿Qué filosofía hay?
Pues una filosofía que en alguno de estos programas seguramente veremos, una filosofía pues en la que no hay una verdad absoluta, hay un pensamiento que se llama pensamiento líquido. ¿Por qué? Porque la sociedad en este momento es así. Entonces, por un lado, la sociedad influye en el pensamiento, pero por otro lado también el pensamiento, especialmente de estos grandes forjadores de sistemas filosóficos, influye también en la historia, condicionando los rumbos que la historia va a tomar. ¿Se puede decir, en cierta manera, que los filósofos enseñan a pensar o han enseñado a pensar? Efectivamente. De hecho, uno de los más grandes filósofos de la historia, Immanuel Kant, decía que no se aprende filosofía, se aprende a filosofar. Es decir, lo importante, y esto lo decía el creador de un sistema de filosofía importantísimo, que fue el kantismo, la filosofía kantiana. Pues Kant decía, lo más importante no es que usted se aprenda de memoria mi sistema filosófico. Lo más importante de todo es que usted aprenda a filosofar. Y muchos de los grandes pensadores que podemos encontrar a lo largo de la historia, más que responder a preguntas, que por supuesto lo han hecho desde su perspectiva, desde su visión de la realidad, pues lo que nos han ayudado, lo que han intentado hacer es invitar al ser humano a que esos problemas que ellos estaban planteando, ese fondo problemático de una realidad misteriosa, maravillosa, pues que esos problemas, su lector, la persona con la que se está filosofando, que esos problemas también fueran pensados por aquel al que le están contando su sistema de pensamiento. Es decir, una buena filosofía, decía Peggy, una buena filosofía no es la que establece una verdad definitiva, es la que introduce una inquietud. Por tanto, filosofar es más que un sistema, más que un contenido, es una actitud ante la vida. Es una actitud que cuestiona las cosas. Y, evidentemente, estos grandes pensadores nos pueden ayudar a filosofar, porque son personajes que han destacado precisamente pues por enfrentarse con estos problemas, estos grandes problemas que tiene el ser humano, el problema del sentido de la vida, el problema de la muerte, el problema de Dios, el problema de la naturaleza, en fin, el problema de lo infinito, y lo han hecho pues con mucha profundidad, con acierto, con coherencia también, y de ahí pues podemos aprender mucho. Y tenemos la gran suerte, la fortuna de poder, no llamarles por teléfono, pero sí coger sus obras y leer lo que estos grandes pensadores y analizar y repensar, sobre todo repensar lo que estos grandes hombres pues en su época, en su tiempo analizaron. El estudio de la filosofía, ya que estamos comenzando, este es el programa primero, el número 1, el que abre la ventana a introducirnos en una ciencia que muchos piensan, como ese que tú mencionabas antes, que no da garbanzos, y otros piensan que es muy importante. Entonces, el estudio de la filosofía en el día de hoy, este siglo de las prisas y de las mentiras, es decir, de las noticias falsas, ¿puede aportar algo la filosofía a la fe cristiana de hoy, del siglo XXI? Pues yo creo que sí, que la filosofía puede aportarle a todos los seres humanos algo. De entrada, esa dimensión de tomarse las cosas con reflexión, no tragarse uno inmediatamente lo que le venden, y si vale para todo ser humano, también, por supuesto, le sirve al cristiano, y creo que tiene mucho que aportar al cristianismo. Es decir, el ejercicio del pensamiento es algo, el ejercicio de la filosofía es algo que ensancha la fe. Al poder pensar sobre ella, al poder analizar esto que creemos, el contenido de nuestra fe se explica, se expande, se amplifica, se entiende. O sea, uno puede ir, digamos, como se dice habitualmente, ir a misa, escuchar, y por un oído entra y por otro sale, y elaboración poquita. Y quien dice a misa dice al culto o a cualquier forma de rito, de celebración religiosa. La filosofía lo que nos puede aportar es ese análisis, ese intento de comprender, de analizar aquello que nosotros creemos. La filosofía es un intento de no vivir de espaldas a ese misterio que es la vida, y en este caso concreto, hablando de cristianos, al tremendo misterio, al gran misterio que es la fe. No tomar la fe como algo simple, como algo que está ahí ya dado, sino que la fe tiene una hondura, tiene una profundidad que puede y que debe ser analizada. Entonces la filosofía, digamos, aporta a la fe una profundidad, un análisis,
una comprensión que sin ella, que sin la filosofía, que sin la reflexión, que sin el pensamiento, pues la fe, que sería una fe maravillosa, no digo yo que no, pero que la fe se perdería, que no tendría. ¿Es pretencioso enfrentarse filosóficamente a la Biblia? Pues depende, te voy a contestar como contestaría un buen gallego, depende. Una característica, yo creo, muy importante del quehacer filosófico. Decíamos antes que la filosofía no es un sistema, que la filosofía es una actitud. Entonces, es una actitud meditadora ante las cosas. Entonces, esa actitud meditadora ante las cosas, si es auténtica, tiene que ser fundamentalmente humilde. Y más cuando uno se da cuenta que sobre un mismo tema, sobre una misma cuestión filosófica o teológica o del tipo que sea, ha habido y hay tantas posturas razonadas que tienen mucha base, que tienen mucho fundamento, que pensar que lo que uno piensa, porque es lo que él cree, o lo que le han enseñado siempre, o lo que dice su grupo, lo que dice los libros que él ha leído, eso es lo único que hay, pues esto es bastante pretencioso. Entonces, si es posible hacer un análisis de la fe, digamos, pretencioso. Pero, por otro lado, si la actitud es una actitud, yo creo que más filosófica, más cargada, digamos, de humildad. Es decir, mira, yo, como decía Sócrates, es el prototipo del filósofo, ya lo estudiaremos en alguno de estos programas, es Sócrates. Entonces, Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Es decir, yo parto de la idea de que las cosas que tengo delante son un misterio, son un interrogante. Y ante ese interrogante yo intento buscar una aclaración, una explicación, pero tengo que hacerlo siempre con mucha cautela, con mucha humildad. Yo tenía un profesor en la facultad cuando estudié esta carrera tan apasionante, tan bonita que es la filosofía, que decía que nosotros muchas veces discutimos con otro. No, la razón la tengo yo. No, la razón la tengo yo, dice el otro. Este profesor decía, mire, yo no tengo la razón. Yo estoy a favor de la razón. Decía, la verdad no es algo tan pequeño que a mí me pueda caber en el bolsillo. De manera que si yo creo una cosa, pero con razones, con argumentos, con pruebas, se me muestra que yo estoy equivocado, no me voy a encerrar en lo que yo creía anteriormente como si me estuvieran quitando algo, porque yo no tengo la verdad, yo creo la verdad, yo sigo la verdad, yo estoy a favor de la verdad. Entonces, si alguien me hace corregir aquello que yo pensaba antes, pues no puedo por menos que darle las gracias. Y esta es la actitud, esta actitud de mi profesor, yo creo que es la actitud del auténtico filósofo, del auténtico pensador, y te diría también del auténtico cristiano. Estamos a favor de la verdad, seguimos la verdad, también sabemos y somos conscientes de que muchas veces nos equivocamos. Entonces, ¿estás dispuesto a que nuestra fe, a que nuestro conocimiento de la verdad aumente y despojarnos de cosas que a lo mejor hasta un determinado momento hemos considerado que son válidas, pero que después del estudio, del análisis, del razonamiento, de la reflexión, a veces de la vida, que eso es lo que muchas veces nos convence, uno se da cuenta que, mira, pues, oye, a lo mejor las cosas no son como las he pensado siempre? Ese paso es un paso al que la filosofía nos puede ayudar, siempre y cuando evitemos el riesgo de lo que tú decías, el ser pretenciosos, soberbios y creer que pues a veces porque uno ha leído muchos libros o tiene muchos títulos o algo parecido, pues entonces sabe más que los demás, porque esto no es así. A veces el hombre sencillo es capaz de dar lecciones al más estudiado y al más erudito y al más doctorado de todos los doctorados del mundo. En este momento, una de las cuestiones que está surgiendo con mucha fuerza es la potenciación de parcialidades que surgen de no estar mirando desde el conjunto. Y creo que ahí también hace falta una actitud de búsqueda en el estilo filosófico, digamos. Pues creo que tienes muchísima razón. Y tiene que ver con esto que decíamos del mundo en el cual estamos viviendo, en el que solamente hay, pues eso, parcialidades, hay un descrédito de ese intento de ir al fondo de las cosas, nos conformamos con el consumo, televisión, o que consumimos ropa, vestidos o los artículos del supermercado, estamos consumiendo religión. Y entonces entendemos que una creencia es correcta cuando a mí me produce cierta felicidad. Y si no me satisface, pues voy, busco en otro sitio donde voy a estar más a gusto. ¿Qué hemos perdido? Pues hemos perdido precisamente esa dimensión o esas dos dimensiones, yo diría, tan importantes que sí nos puede ofrecer un posicionamiento filosófico ante la realidad. Hemos perdido la dimensión, uno, de totalidad,
hemos olvidado que no se trata de parcelitas, ¿no? Pues de un aspecto privado, que es el que a mí me gusta y el que a mí me interesa, sino que la vida es una totalidad amplia y compleja, donde hay muchas cosas que están interaccionadas, que están interrelacionadas. Y por otro lado, además del aspecto de totalidad que se nos pierde, porque estas visiones globales, que es lo que nos puede proporcionar una buena filosofía, o yo te diría que incluso una buena teología, no es una teología del concepto de tal, no, una teología amplia, extensa, pues también hemos perdido la dimensión de profundidad. Y nos quedamos a mi modo de ver, perdón si me extralimito en esto, pero a mi modo de ver nos hemos quedado en una fe muchas veces superficial. Y no quiero decir que una fe sencilla no sea una cosa positiva. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero por otro lado, el cristianismo invita a examinar, como hacían los cristianos de Berea, a examinar las cosas, a no tragarse lo primero que a uno le cuentan. No creáis a todo espíritu, dice el apóstol Juan. No creéis cualquier cosa que se os diga, pues porque es muy bonito, porque me lo han aderezado con música o con sentimientos, pues ya por eso es verdad, ¿no? Y Pablo decía, examinadlo todo. Y esta actitud de examinadlo todo y retener lo bueno, pues una actitud que tiene mucho que ver con ese cuestionarse las cosas que uno cree, desde la sencillez, desde la sinceridad, pero también, y creo que esto es lo que hemos perdido, desde la profundidad, porque la fe es una fuente, o yo diría que es un pozo de aguas, que es un pozo profundo y que cuanto más ahonde uno, más riqueza puede extraer para sí mismo y también para los demás. O sea que perder esta dimensión, yo creo que podríamos llamar filosófica o de pensamiento, de rigor o de profundidad, es una gran pérdida para el cristianismo en la actualidad. Pero vivimos deprisa porque tenemos nuestra vida llena de cosas. ¿Cómo se aparta tiempo para pensar, en este caso? Bueno, pues para pensar en la revelación bíblica, que es de donde salen nuestras convicciones y nuestro conocer. ¿Cómo se puede apartar tiempo? Porque para eso hace falta pensar, razonar, analizar, tener el conjunto delante y sacar conclusiones entonces. ¡Wow! ¡Qué complicado, eh! Pues yo, más que decir cómo lo podemos hacer, yo invitaría a pensar qué es lo que pasa si no lo hacemos. O sea, vivimos tan rápido que a lo mejor nos estamos perdiendo lo mejor de la vida. Y también, desde el punto de vista que estamos hablando, desde el punto de vista cristiano, lo mejor de la fe. Y vamos muy deprisa, y vamos corriendo, y hacemos muchas cosas, pero dice el profeta, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Entonces, es necesario pararse en un mundo que corre tan deprisa. Y es que si no te paras, tú estás haciendo muchas cosas y de repente te preguntas, bueno, ¿y para qué hago yo tanto? ¿Y para qué? ¿Y dónde es donde yo quiero ir? Y para saber dónde uno quiere ir, lo que tiene que hacer es parar de correr y decir, bueno, ¿qué tal está mi vida? Y hacer ese examen de conciencia. Pero ya decir, voy a hacer un examen de conciencia y parece que es, un sufrimiento tremendo. Pero si no hacemos esto, es lo que yo te decía, ¿qué es lo que nos perdemos? Y nos estamos perdiendo, digamos, lo más importante. Estamos con lo accesorio y nos perdemos lo importante. Por cierto, un filósofo que es el filósofo por excelencia, Sócrates decía, una vida sin examen es una vida que no merece la pena. Una fe sin examen, yo no sé hasta qué punto merece la pena. O sea, una fe que no se para a disfrutarse a sí misma, a analizarse a sí misma, a vivirse a sí misma, sino que sencillamente se deja llevar pues por una serie de actividades, de cuestiones que le llevan de un lado a otro, pues es una vida de fe pues que tampoco tiene mucha solidez. ¿Tienes algún libro que oriente sobre esta ventanita que se acaba de abrir? Yo sí recomendaría una obra de un filósofo además español, José Ortega y Gasset, que se llama ¿Qué es filosofía? Entonces, en esta obra, Ortega y Gasset nos va a contar, y además a un público no especializado, o sea, no es necesario ser un académico para esto, por medio de unos círculos que dice el concéntricos, cogiendo el problema y cada vez dándole una vueltecita y otra vueltecita para intentar afinarlo más, intenta contestar esa pregunta de ¿qué es filosofía? Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.